Bueno, sean todos bienvenidos a este mini curso de Historia IB que compone tanto para el nivel superior como para el nivel medio. En esta ocasión bueno, voy a intentar enseñarles cómo responder la prueba 1 del curso de Historia IB nivel medio y nivel superior. Como como primer eje de análisis, quiero presentarles qué es la prueba número 1 de Historia IB. Como podemos ver en el PPT, es un tipo de prueba que mide la habilidad del estudiante para analizar, evaluar e interpretar una amplia gama de fuentes históricas. Su objetivo principal es poner al estudiante en el papel de un historiador. El examen es el mismo tanto para nivel superior como para nivel medio, como dije anteriormente. Y su duración total es solamente de 1 hora. Por lo tanto, hay que tener una distribución de tiempo pero que muy precisa. Tenerla planeada desde antes, que es lo que vamos a hacer posteriormente. Esta prueba también compone el 30% de la nota total para nivel medio y un 20% para nivel superior. Por lo tanto, igual es una prueba bastante importante. Aquí agregué unas especificaciones que encuentro que son necesarias para rendir esta prueba, donde podemos recalcar en cómo el examen primero se compone de un cuadernillo de preguntas y un cuadernillo de fuentes históricas. 3 de estas fuentes son escritas y una de ellas es una caricatura, es decir, una fuente visual por términos coloquiales. El examen se centra en un tema específico que cada colegio elige, por lo tanto no se deben responder todas las preguntas del cuadernillo. Es decir, en esta prueba número 1 se compone de 5 temas de los cuales se tienen que estudiar en el colegio que usted se encuentra. Em, Evidentemente en la prueba usted solamente responde en relación a uno de estos temas y tiene que encontrarlo en el cuadernillo de preguntas, en el cuadernillo de fuentes también. La recomendación ideal si es que se podría elegir uno de estos temas, es el de movimiento hacia la guerra global, ya que es el que podría ser más familiar para el estudiante, ya que compone el estudio sobre Alemania nazi, sobre Italia y sobre Japón. Sus roles bueno, en cómo contribuyeron estos en la erupción de la Segunda Guerra Mundial. Continuando con esto, la prueba se compone de 5 preguntas clave, donde incluye la identificación de contenido explícito dentro de las fuentes, el análisis de sus valores y limitaciones y el compara y contraste entre fuentes similares. El puntaje máximo de esta prueba es de 24 puntos. Cabe recalcar que también la última pregunta, que es la que tiene más puntos, es un mini ensayo que requiere conocimientos previos. Para el resto de preguntas normalmente uno podría hacerlas sin tener que estudiar, pero esta última pregunta obliga al estudiante a desarrollar un plan de estudios. Estas son las preguntas presentes que se encuentran en la prueba, en donde la primera de ellas es la 9A, que insta al estudiante a identificar hechos concretos que una fuente presenta con una marca máxima de 3 puntos. Evidentemente, estos hechos concretos tienen que tener en relación a lo que te pregunta. La segunda pregunta es la 9B, que es muy similar a esta, solamente que se debe interpretar sobre una caricatura, en donde normalmente es un trabajo de identificación, pero puede volverse emborroso cuando no se puede solamente interpretar sin tener conocimientos previos, ya que en algunas ocasiones la caricatura puede ser muy confusa, si es que no se conoce el contexto. Esta pregunta son 2 puntos en total. La tercera pregunta es la 10, en donde se insta a redactar una evaluación sobre una fuente específica, incluyendo su valor, del origen, del propósito y del contenido, incluyendo sus limitaciones. Son 4 puntos. En esta pregunta específica, uno podría simplemente contestar los 3 valores y una limitación, ya que son solamente 4 puntos. O incluso podría ir más allá de eso y solamente contestar 3 limitaciones y un valor. O sea, no hay nada que te inste a contestar todas las limitaciones y todos los valores. La cuarta pregunta se compone, bueno,
se desarrolla en el compare y contraste entre dos fuentes específicas, donde debe haber un mínimo de dos similitudes o dos diferencias. Son 6 puntos. A lo que me refiero a esto es que uno puede contestar 4 similitudes y 2 diferencias, completando los 6 puntos, o 4 diferencias y 2 similitudes. Normalmente en esta pregunta es mucho más fácil contestar las similitudes, así que esa es mi recomendación. La última pregunta requiere al estudiante redactar un mini ensayo en donde se deben incluir las fuentes de la prueba y los conocimientos propios del estudiante, que es lo que comenté anteriormente. Bueno, conociendo todo esto, toda esta, cómo se compone la prueba, podemos pasar a la banda de calificación, en donde, bueno, esta es una estimación porque a lo largo de los años cambia la nota 7, la nota 6. Pero esto es más o menos una estimación de los últimos años, en donde el 7 usualmente son 20 puntos. Y analizando la banda de calificación y debido al poco tiempo disponible de la prueba, es mucho mejor responder la última pregunta de la prueba primero, ya que tiene el puntaje máximo. Entonces ahí te aseguras esa última pregunta y si no alcanza a contestar, por ejemplo, la 9B, son solamente 2 puntos y no te representa un daño mayor a tu puntaje. Continuando en cómo responder la pregunta 9A, bueno, primero se deben identificar al menos 3 aspectos relevantes de la fuente en relación a lo que pide la pregunta, que esto se puede lograr básicamente en subrayando los hechos concretos que existan en la fuente. Cada aspecto debe estar separado por una separación específica, o sea, cada afirmación que tú realices en la hoja de respuestas que tú vas a tener tiene que estar separada por un conector como lo es en primer lugar para el primer argumento, en segundo lugar para el segundo y así sucesivamente. Si sobrara tiempo en la prueba, es recomendable redactar un cuarto aspecto, ya que se podría llegar a considerar si uno de los anteriores está erróneo. Esta pregunta toma normalmente 5 minutos o es la recomendación que yo doy, ya que se puede realizar con suma facilidad, si es que uno conoce más o menos el tema del que está hablando. Si uno estudia anteriormente, el análisis de fuente puede ser realmente bastante sencillo. Aquí incluí un ejemplo de pregunta 9, específicamente una fuente y lo que te preguntan de ella. Bueno, en esta fuente es de Benito Mussolini, primer ministro italiano, y es un discurso pronunciado durante una visita de Estado a Alemania. Aquí es importante resaltar que primero, mi recomendación es leer primero lo que te van a preguntar, que en este caso son cuáles son los principios políticos y filosóficos que comparten el fascismo y nazismo. De esta forma podemos hacernos un eje mental, digamos, en donde cada vez que se menciona la palabra fascismo y nazismo, uno tiene que prestar mucha atención. Por ejemplo, en el párrafo 1, el fascismo y el nazismo expresan situaciones históricas paralelas que conectan la vida de nuestras naciones. De esta forma ya puedes saber que hay ciertas similitudes en ambas ideologías. El segundo párrafo igual puede verse estos aspectos, ya que incluso se menciona que nazis y fascistas, por igual, quieren la paz y están dispuestos a trabajar para conseguir una paz real. Y de esta forma, con este aspecto ya podrías hacer un argumento. Y de esta forma, si es que uno analizara el resto de la fuente, podría llegar a los 3 aspectos bastante rápido. Si quieren pausen el video y después comparen sus respuestas con las mías que yo voy a dar a continuación. Bueno, dado ese tiempo, voy a continuar con la respuesta. En primer lugar, la fuente IR expresa que los nazis fascistas querían la paz por igual, demostrado en el eje Roma-Berlín que solo incluía Alemania e Italia. Esta primera afirmación, digamos, la hice en una prueba real, es decir, que estuve contra el tiempo. Bueno, eso demuestra que la pregunta igual se puede hacer. Yo me acuerdo que la pregunta igual lo hice con rapidez para después enfocarme en las preguntas verdaderamente difíciles que son la 10, la 11 y la 12. También incluí negritas en esta parte, que es el aspecto clave. Querían la paz por igual. Como mencioné anteriormente, en el segundo párrafo se puede revisar esta respuesta.
Después continuamos que en segundo lugar se expresa que tanto el nazismo como el fascismo tienen los mismos enemigos en común, siendo estos simpatizantes de la Tercera Internacional. También se puede ver en las fuentes, si ustedes lo pausan. En tercer lugar, ambos ideológicamente consideran que la violencia es una fuerza determinante de la vida de los pueblos, rechazando el materialismo histórico. También se puede ver en la fuente. Es decir, este es un trabajo de identificación de hechos concretos que se puede hacer con parafrasear. Se pueden parafrasear las cosas que dice la fuente y estaría bueno. Continuando con la pregunta 9, es bastante similar. Se deben identificar dos aspectos claves de la caricatura en relación a la pregunta y enfocarse, esto es una recomendación muy importante, enfocarse en el lenguaje corporal, acciones y objetos. El lenguaje corporal puede salvar muchos puntos en este tipo de preguntas. También podemos ver que los aspectos se separan de la misma forma que en la pregunta nueva, es decir, en primer lugar, en segundo lugar. Se requiere un alto grado de interpretación donde en ocasiones son necesarios conocimientos previos para entender la totalidad del asunto, lo mencioné anteriormente. Si sobra tiempo también se puede agregar un aspecto más y te lo pondrían bueno si es que tienes uno malo anterior. Idealmente 5 minutos en esta pregunta. Aquí incluye un ejemplo de pregunta 9b, que es la fuente y lo que esperan que respondas más o menos. Bueno, aquí se puede ver a Benito Mussolini y Hitler en un diario muy famoso, en donde tiran tanques, bueno, tiran armamento militar, básicamente. La pregunta es, ¿qué sugiere la fuente sobre las consecuencias de la alianza de Hitler y Mussolini para las relaciones internacionales? También quiero recalcar que dentro de esta fuente, el pie de la viñeta, la fuente original que realizó el autor Paul Order, dice que ¿cuál será la cosecha? Que puede interpretarse de muchas maneras. Una de ellas es que la cosecha puede ser, no sé, un avance hacia la guerra, hacia la Segunda Guerra Mundial, que esto ya estaba visto desde antes, que la alianza Hitler-Mussolini iba a llegar a una guerra. También se puede ver en cómo otro aspecto también podría ser que ambos muestran un lenguaje corporal muy seguro de sus acciones. Es decir, que tienen una convicción fuerte en el uso del armamento militar como fuerza, bueno, como una fuerza global, digamos, una fuerza que puede ayudar al desarrollo de sus naciones, por decirlo. Pausen el video y traten de formular algún tipo de respuesta. Y ahora a continuación les mostraré lo que yo escribí en la prueba. En primer lugar, la fuente J expresa que la alianza entre Alemania nazi e Italia tendría consecuencias bélicas, teniendo ambos una política exterior agresiva, que es prácticamente lo que dije yo en decir que ambos tenían una convicción muy fuerte en este tipo de armamento militar. Eh, También se puede ver, en segundo lugar, que la fuente J expresa que la alianza entre Hitler y Mussolini implicaría el surgimiento de una nueva gran guerra. Eso es en relación al pie de página, bueno, al pie de la viñeta, que se dice cuál será la cosecha. Y de esa forma se puede llegar a esa interpretación. En negrita puse los aspectos claves que darían el punto en este tipo de preguntas. Y a continuación vamos a ver cómo se responde la pregunta número 10. Bueno, esta es una pregunta muy difícil que a mí me ha costado mucho. Entonces recomiendo que practiquen mucho, en especial el valor del propósito y el contenido. El origen casi siempre sale. Bueno, en primer lugar se debe analizar una fuente en relación con el valor de su origen, propósito y contenido. También sus limitaciones. También em, quiero recalcar qué se refiere a cada uno de estos aspectos. El origen bueno, se refiere a la aportación del autor en relación al texto, que puede ser positiva o negativa, en forma de sesgo, la negativa, que sería una limitación. Es decir, se refiere a cómo la perspectiva del autor impacta en el contenido de la fuente.
El propósito se refiere al motivo por el cual se desarrolló la fuente. Puede ser para métodos propagandísticos o informativos, incluye el público objetivo. Es decir, si una fuente te dice, por ejemplo, que eh, Hitler desarrolló la alianza con Mussolini para, eh, para instaurar un régimen mundial, podrías decir que el propósito es una propaganda hacia las acciones de Hitler, por decir algo. Entonces, continuando con esta vertiente, el contenido se refiere a los hechos que la fuente relata, a los hechos que pueden estar sesgados. Entonces el sesgo no solamente se limita al origen, sino que también se puede incluir en el contenido. Idealmente son 10 minutos para esta pregunta, pero uno siempre tiende a demorarse un poquito más. Aquí hay un ejemplo de pregunta 10 que incluye la fuente y la pregunta. Nuevamente, es mucho mejor primero revisar la pregunta. Sin embargo, en el caso de la pregunta 10 es casi siempre lo mismo. En este caso dice, con referencia a su origen, propósito y contenido, juzgue el valor y las limitaciones de la fuente K para los historiadores que estudian la política exterior del eje Roma-Berlín. Política exterior. Uno tiene que centrarse en eso. Por suerte las respuestas de esta pregunta yo las tuve buenas en esta prueba que realicé. Entonces son pertinentes para el asunto. En este caso podemos ver que Stephen H. Roberts es un historiador australiano, es decir, no es alemán. La única forma de que hubiera conseguido la información de Alemania es justamente de fuentes oficiales, en donde fue Alemania nazi y, y básicamente relató su experiencia. Voy a saltar con las respuestas, pero quiero que se enfoquen en cómo el autor impactó en el contenido de esta fuente. Y también por qué el autor desarrolló esta fuente. Em, por último, quiero que sepan cómo, cómo el origen de ser un extranjero puede ser al mismo tiempo un valor y una limitación para esto. Voy a continuar con la respuesta. El valor del origen de la fuente K radica en que fue escrita por Stephen H. Roberts, un historiador australiano que visitó la Alemania nazi en 1937. El contexto inmediato de la formación del eje Roma-Berlín, evidentemente. Esto le permite ofrecer una visión contemporánea de la relación entre Alemania e Italia, aportando observaciones directas sobre cómo se percibía esta alianza en el momento histórico. Bueno, este valor yo encuentro que salió muy perfecto, ya que ya que te invita a conocer por qué el autor es pertinente para relatar este tipo de situaciones. Continuando con el valor del propósito de la fuente, es justamente analizar críticamente la relación entre Hitler y Mussolini, explicando que el entendimiento entre ambos regímenes no se basaba en una alianza ideológica sólida, sino principalmente en la existencia de enemigos comunes y en necesidades estratégicas compartidas en política exterior. Se puede ver en cómo eh, básicamente los alemanes tenían poca confianza en el poder de combate de Italia y bueno, que aquí también hubo una guerra civil española en donde Italia perdió, pero eso es otro tema. Entonces, la armonía entre los dos países existe solo porque tienen enemigos comunes. Eso es lo que básicamente quería expresar el autor, que quería analizar críticamente esta relación entre ambos jefes de Estado. Entonces expuso que ya si bien desde afuera podría parecer una alianza amistosa, en donde ambos eran percibidos como iguales, en realidad Alemania no los percibía como iguales y solamente estaban juntos por la existencia de enemigos comunes. En y esto evidentemente es política exterior. En tercer lugar tenemos que el valor del contenido reside en que muestra que la alianza italo-alemana era frágil y pragmática, destacando la desconfianza alemana hacia la capacidad militar italiana y sugiriendo que la cooperación entre ambos regímenes dependía
más de circunstancias internacionales que de una amistad genuina. Esto es básicamente lo que dije, pero de forma parafraseada y más de hecho concreto, que se ve también en el texto. Por último, esa limitación que incluí fue del origen, en donde Roberts, como observador extranjero, tuvo un acceso limitado a la política interna alemana y dependió en gran medida de información oficial y discursos nacionalistas promovidos por el régimen nazi. Puede afectar en la objetividad y profundidad de su análisis sobre las verdaderas intenciones de Hitler y Mussolini. Básicamente se incluye esto, ya que si bien pasó tiempo en la Alemania nazi, quizás no fue, no tuvo ese acceso a lo que verdaderamente pasó, o sea, lo que verdaderamente estaba pasando entre esta alianza, sino que se guiaba de estos mitines, de estos discursos, de estos nacionalismo que en la Alemania nazi se percibe. Bueno, en el próximo video voy a continuar sobre la pregunta 11 y 12, ya que está quedando muy largo. Entonces, como despedida, quiero recomendarles el libro Movimiento a la Guerra Global. El libro de Oxford es el más recomendado por este tipo de prueba, ya que es bastante, se entiende bastante lo que dice. Entonces, sí, también este tema es el más importante. Y con esto quería cerrar el video. Así que muchas gracias por verlo entero y espero que hayan aprendido lo suficiente sobre esta prueba. Gracias.